Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a revisar el cumplimiento de la resolución 004-2023, ¿correcto? Dentro del sistema Aval. Les voy a explicar dónde están los reportes, la configuración, etcétera, ¿no? La idea es que sepan cómo ejecutarlo. Ahora, ¿cuál es el requisito? El requisito solamente es que hayan cerrado los balances de enero, febrero y marzo 2023 para poder generar no, es el único requisito. El otro es adecuar las configuraciones. Y el tercero es básicamente que hayan ustedes adecuado su plan de cuentas, de acuerdo a lo que está dispuesto en la norma. Ya son temas de la EPS. De todas maneras, el día de mañana a las 9 de la mañana estoy convocando una reunión para explicarles cómo hacer la adecuación del plan de cuentas. Es bastante sencillo, pero básicamente sería bueno que ustedes lo revisemos juntos. No, segundo, por favor. Listo. Bueno, se les hizo una primera entrega con los reportes regulatorios desagregados. El reporte regulatorio uno de facturación y cobranza y facturación y recaudación están implementados, ¿correcto? El reporte regulatorio 2 de ingresos tarifarios está implementado. El reporte regulatorio 3 tiene tres componentes: cuentas por cobrar comerciales, comparativo por cobrar anual y comparativo por cobrar comercial. Ya. El primero, cuentas por cobrar comerciales, se ha implementado en el Ávalo. Pero hay una observación. Si ustedes ven el diseño de SUNAS, al ser cuentas de la cuenta de balance, la 12, correcto, no hay una columna para el saldo de apertura. Por lo tanto, no conciliaría con el saldo acumulado. Entonces, en el mes de enero le hemos añadido el saldo de apertura para no trastocar el formato de SUNAS. Luego viene el reporte regulatorio 4, cuentas por cobrar categoría año, le corresponde al sistema de la EPS. Vienen los reportes regulatorios 5, reporte de costos y gastos por tipo, recorte de costos y gastos mensual y anual. Esos los también están implementados en el Ávalo. El reporte regulatorio 6 de ingresos también está implementado en el Ávalo. El reporte regular 7 de estructura de base de activos fijos e intangibles también está implementado en el Ávalo. El reporte de endeudamiento está pendiente, ¿correcto? Se encuentra pendiente, pero estamos evaluando cómo registrar información futura de los programas de pagos. Esa información no la tenemos en el sistema. Ese reporte no se ha puesto en producción. El consolidado de proyecto totalmente implementado y adecuado al nuevo formato que está en la resolución. El reporte número 10, que son los fondos de inversiones y reserva y de gastos de talles bancarios y ejecución de fondos de inversiones, lo estamos también evaluando. ¿Por qué? Porque tienen mucha información que no se registra en los sistemas. Entonces, estos dos están en evaluación. Sanciones administrativas está implementado. Eh, reporte de bienes y servicios adquiridos por transferencias y donaciones está pendiente por la identificación de la fuente de financiamiento. Y también bienes y servicios adquiridos con préstamos está en evaluación, ¿no?
¿Por qué está en evaluación? Porque el Avalon registra sí la fuente de la fuente de financiamiento, pero no la condición de la fuente, si es un préstamo o, u otro tipo de apalancamiento financiero. No lo registra, por lo tanto no tendríamos información. ¿Correcto? Vamos a ver. Ah, no he compartido pantalla. Estoy compartiendo en este momento. ¿No? Ahora sí creo que ven mi pantalla. ¿No? Entonces, estamos en el reporte número 12. El reporte 13, insumos químicos, lo hemos implementado, es nuevo. El reporte 14, planilla de locador y gasto de locación, se han implementado, pero con una observación. La planilla de locadores, el sistema va a generar una hoja de trabajo. Es decir, una plantilla donde está toda la información, donde ustedes le tendrían que dar formato. El seguimiento de información financiera está implementado. El seguimiento en toda información física está implementado. Y el flujo de caja también está implementado. Entonces hemos hecho un pequeño resumen, ¿no? Del total de informes que piden en la ciudad son 26. Informes potenciales de ser emitidos por el Avalon, 23. Informes implementados, 20. El nivel de cumplimiento es un 87. Esperamos subir este porcentaje en la próxima revisión, dependiendo de los datos, campos y procesos que tengamos que añadir, ¿no? Entonces, esta información se les ha publicado en el grupo de WhatsApp para que estén informados lo que se tiene y lo que no se tiene disponible. Con la publicación de la versión 2023.2.1. ¿No? Entonces, empezamos. Ahí tenemos la guía, que también se las he publicado. Entonces, vamos a pasar a hacer la explicación de los parámetros que tienen que estar cargados y luego de la secuencia de reporte. Es un repaso, ¿no? Estos parámetros básicamente están disponibles desde las versiones 2019 para adelante. No se ha cambiado mucho, prácticamente nada, pero sí se siguen reutilizando en los nuevos formatos. O sea que si ya los tienen configurados, en buena hora, ¿no? Entonces vamos con la primera parte. Ok, en la que es configuración. Lo primero que tenemos que tener muy bien establecido es el comprobante de ingresos. ¿Cuál es el comprobante de ingresos? Donde reciben toda la recaudación. Donde reciben toda la recaudación. Entonces, eso tiene que estar muy bien configurado y señalizado en el avance. Otro punto que debe estar configurado es el rubro de inversiones. ¿Correcto? En este caso tiene que estar la cuenta 339, ¿no? Definido. Otro rubro importante que tiene que consignarse es el comprobante de facturación, ¿no? Les sugiero que el asiento contable de facturación lo trabajen en un tipo de comprobante independiente. Muchas empresas lo colocan en el diario porque no tienen enlace con un sistema comercial. Entonces nosotros lo que les recomendamos es, ok, si gustan, digítenlo, pero en un tipo de comprobante distinto. En un tipo de comprobante distinto, ¿no? Eso es importante para nosotros, ¿no? Esta parte de acá. Continuemos. Luego tienen que estar estructuradas todas estas cuentas, sobre todo las cuentas de ingresos, ¿no? La cuenta de facturación de agua, facturación de alcantarillado, facturación de cargo fijo, colaterales regulados, no regulados, MA, aguas subterráneas. Esas cuentas de las clases 7 tienen que estar correctamente definidas. No es necesario que estén al último nivel, al noveno. Puede estar a 6, puede estar a 7, sin ningún problema.
sobre todo cuando trabajan con localidades. Estas configuraciones también tienen que tenerlas muy bien establecidas en el sistema. También tienen que tener establecido este comprobante de costo de ventas para las que están en el RAT. Recuerden que el costo de ventas distorsiona el costo de producción cuando se envía información a la SUNAS. Si las empresas están en el RAT y utilizan costo de ventas, tienen que sacarlo en un asiento independiente y tiene que estar identificado para que el Ávalo lo excluya del proceso de análisis. Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Luego tenemos que tener acá estructurada toda la cobranza a nivel de la clase 2, que es lo que viene básicamente por el sistema comercial, ¿no? Tiene que tener definidas por rubros, tal cual está establecido en el sistema. Y también hay un tema importante acá. Si ustedes utilizan la cuenta 709 para notas de crédito, pues coloquen aquí las cuentas donde van a asignar las notas de crédito de su facturación. ¿Correcto? Entonces, estas son todas las configuraciones que tienen que tener revisadas en su sistema. Vuelvo a repetir, no hemos cambiado mucho con respecto a versiones anteriores en este aspecto. Así que lo único que tienen que hacer es básicamente remitirse a su formulario y revisar si están activas, ¿no? Entonces eso es lo que tendrían que revisar. ¿Alguna pregunta en estas configuraciones que acabo de plantear? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Correcto. Entonces, pues continuamos. Voy a abrir la norma y en función a eso vamos a ir trabajando, ¿no? Ok, un segundo, por favor. Estoy en taller. Ok, vamos a continuar. Ahí tenemos el reporte, estoy poniendo en pantalla ¿cómo se llama? El anexo de SUNAS y el formato que estamos emitiendo nosotros. ¿No? Aquí tienen el primer reporte de facturación y cobranza, ¿correcto? Y entonces, de acuerdo a la diapositiva que le hemos publicado, que es una guía de ayuda, ese reporte lo van a obtener acá, en reportes regulatorios, ingresos y cobranza. Colocan el año y colocan el mes, ¿correcto? Para que el sistema me genere la información acumulada, de acuerdo al formato. Noten que la cabecera, que es facturación y cobranza, se ha adecuado exactamente a lo que pide el regulador. No hemos tocado básicamente nada. Entonces, para poder hacer este reporte, lo que tenemos que tener es bien configurado nuestra cuenta de ingresos, ¿correcto? Y nuestro asiento de facturación. Obviamente con todas las cuentas que conllevan y que están aquí definidas. Entonces, este reporte lo van a poder obtener en reportes regulatorios, ingresos y cobranza. Seleccionan el año y el mes a procesar y es acumulado. Si tienen el balance cerrado con los ingresos y la facturación registrada, el reporte se va a obtener sin ningún inconveniente. Por favor, agradecería que me pregunten por el chat si hay alguna duda con respecto a cada uno de los reportes que vamos viendo. Correcto, tenemos uno ahí.
Luego te viene recaudación y facturación. El segundo reporte está acá. Recaudación y facturación está en la norma. ¿Correcto? Recaudación y facturación. Obviamente este reporte lo van a obtener en la siguiente ruta. Van al módulo de reportes regulatorios, información complementaria, y ahí van a encontrar el decreto de urgencia 036, formato 2A, facturación y recaudación. A esta facturación y recaudación le hemos agregado las etiquetas que ha solicitado el regulador y los conceptos como monitoreo y gestión que ha solicitado el regulador. También para obtener este reporte, lo único que tienen que hacer básicamente es tener su facturación y su recaudación al día, obviamente un balance cerrado y validado por el contador. ¿No? Sigamos entonces. Luego viene un reporte regulatorio número 2 que dice ingresos tarifarios. Aquí están los ingresos tarifarios. ¿Cómo obtenemos este reporte de ingresos tarifarios? Bueno, vamos acá. Nos vamos a nuestro menú de reportes regulatorios, información complementaria, y el segundo dice, se ha adecuado la etiqueta. Correcto, se ha adecuado la etiqueta para no generar confusión. Le hemos puesto registro de ingresos tarifarios. Colocan el año y el mes al cual van a generarlo y le va a generar la información tal cual está acá. Voy a ampliarlo un poquito más para verla, ¿no? Les genera las cuentas contables, les genera la descripción y los importes de los ingresos tarifarios. Noten que la etiqueta también se ha adecuado a lo que exige el regulador. Entonces, también ese reporte de ingresos tarifarios está implementado, solamente vuelvo a repetir, es generarlo una vez que tengan los balances cerrados. Sigamos. En la norma viene lo siguiente. Dice, reporte regulatorio número 3, cuentas por cobrar comerciales y estimación de cobranza dudosa. ¿Correcto? Y esto, como ustedes pueden ver acá, estimados contadores, es la cuenta 2. ¿Dónde lo obtenemos en el Ávalo? Bueno, en el Ávalo lo tenemos acá. Cuentas por cobrar comerciales y estimación de cobranza dudosa. Reportes regulatorios, información complementaria, cuentas por cobrar comerciales. Ahí la tienen. Pero acá hemos hecho una adecuación. Como ustedes pueden ver, las cuentas por cobrar comerciales son cuentas 2, cuentas de balance. Y para que esto cuadre en el formato tal cual lo definió SUNAS, faltaría el asiento de apertura. Por lo tanto, como no tenemos la columna y no queremos adulterar el formato del regulador, en enero hemos incluido, aparte del saldo de enero, el saldo de apertura. ¿Correcto? Con eso ustedes van a poder obtener la información debidamente conciliada con sus estados financieros sin ningún problema. Entonces, vuelvo a repetir, ¿dónde lo pueden obtener? ¿Dónde lo pueden obtener? En reportes regulatorios, información complementaria, cuentas por cobrar comerciales. Único requisito, balance cerrado. Nada más. ¿Alguna pregunta? Veo un micro abierto. Ok. ¿Me escuchan entonces? Listo. ¿Está claro lo de las cuentas por cobrar comercial? Ahí tengo una pregunta. El regulador o sea, no valía nuestro trabajo, porque no es su obligación. Nosotros lo que hacemos es adaptarnos a lo que el regulador publica. Con respecto a esto que acabo de afirmar de la cuenta 12, bueno, la verdad que nosotros como técnicos hemos tenido que tomar la decisión, porque como es cuenta 12 y es cuenta de balance, eso no va a conciliar con el saldo acumulado. Por lo tanto, el saldo de apertura lo hemos tenido que incluir en el mes de enero para no adulterar el formato establecido, que es el que tienen en pantalla. ¿Alguna otra pregunta? Vuelvo a repetir, nosotros no tenemos ninguna coordinación con SUNAS. Utilizamos el material publicado, que es de conocimiento público, y lo adaptamos a lo que ellos requieren. Siguiente pregunta, por favor. ¿No hay más? Creo que no.
Continuamos. Nos habíamos quedado en por cobrar comerciales, ¿no? Sigamos analizando, por favor. En este formato de cuentas por cobrar comerciales hay anexos. Cuentas por cobrar anual, que tienen esta estructura, menos de 2 meses, 2 a 4 meses, 4 a 6 meses, y cuentas por cobrar mensual, que tienen básicamente la misma estructura de temporalidad por el vencimiento de la factura. Estos anexos son los que hemos puesto en nuestro Excel, que nosotros no nos corresponde sacarlos porque son anexos comerciales. Los mismos que deben cuadrar con lo que se va a obtener del avalón de contabilidad. O sea, esto de acá lo hemos puesto bien claro en el Excel, que no podemos sacarlo porque no le corresponde al sistema administrativo esta información la tiene el sistema comercial. ¿Correcto? Continuamos. Igual que este formato, cuentas por cobrar por categoría año. En el área contable no se guarda los saldos por categoría, sino a nivel contable. Entonces eso lo tendrían que sacar ahí directamente, en su sistema comercial. Vamos al reporte regulatorio 5, costos y gastos por subtipo detallado y registro de costos. ¿Correcto? ¿Dónde se saca esa información? Esa información se saca acá. En registro de costos y gastos por procesos productivos. ¿Correcto? Acá. Entramos a nuestros reportes regulatorios, costos y gastos. Acá ponen el anexo 5 acumulado, que ya lo conocen, y el año de noviembre a noviembre, ¿no? En este caso, o el rango de meses que quieren obtener. Y eso me genera el reporte tal cual lo pide el regulador. Pero acá hay una consideración importantísima, y se los hemos publicado. Las configuraciones que tienen actualmente deben cambiar. Y aquí les estamos dando las tablas cómo deben de quedar. Por ejemplo, ustedes antes tenían como 5 gastos financieros. Ahora deben tener esta configuración: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, agua potable; 2, alcantarillado; 3, administrativos; 4, gasto de ventas; 5, servicios colaterales; y 6, gastos financieros. Y como consecuencia se modifican también los clasificadores de gastos de costos de SUNAS. Se agrega el concepto 100, que es fuentes de agua; se agrega el 501 y 502, que son servicios colaterales; y se agregaría el 601, que sería nuestro gasto financiero. ¿Correcto? Hay que modificar la plantilla para el año 2023. ¿Correcto? Muchos decían que no sale el reporte. Bueno, no sale porque estaba con la configuración anterior. Entonces, sí salía, mejor dicho, pero no salía con la configuración actual. Entonces, para que salga con la configuración actual, solamente tiene que variar estas tablas. Aquí está. La tabla de agrupadoras, que quede como está acá. La tabla de clasificadores de gasto, que quede como está acá, lo estamos viendo. Aquí tengo el detalle del listado, para que lo puedan ver, se los hemos enviado. Y una vez que tienen corregidas estas tablas, se van directamente a lo que es centros de costos y corrigen el tipo de gasto. Corrigen el tipo de gasto. ¿Qué tipos de gastos van a corregir? El gasto financiero, pues antes era 501, ahora es 601. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué gastos van a corregir? Si ustedes tienen, por ejemplo, fuentes de agua, tienen que ubicar la cuenta, la 90 que corresponde a fuentes de agua y colocarle 100. Debe estar ahorita con 101. Y eso lo hacen, vuelvo a repetir, en las estructuras de costos, ¿no? Si nos remitimos un rato al sistema, estamos acá, tablas, parámetros de costos, centros de costos, aquí, ¿no? Aquí. Tienen que actualizar las estructuras, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, acá vamos a ubicar un gasto financiero. Un segundo, por favor. Gasto financiero bancos, cuenta 97, ¿correcto? Le voy a dar mantenimiento y le voy a dar editar. Originalmente está en la 501, pero con el nuevo formato que plantea SUNAS ya no debe estar en la 501, porque 501 es un colateral, entonces lo tienen que mover. ¿A dónde lo mueven? Al 601, tal cual es la configuración que les acabo de enviar. Ese es un ejemplo. Entonces todo lo que va a 97 iría con la 601. ¿Correcto? Todo lo que es 97 iría con la 601. Sigamos viendo otros ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, algunos centros de costos de distribución. Aquí tenemos rehabilitaciones, correcto, rehabilitaciones de conexiones, cortes y rehabilitaciones. Le voy a dar mantenimiento y editar. Eso originalmente estaba en la 105. La 105 en el modelo hasta vigente era distribución, ya no. Ahora eso va a servicios colaterales de agua, perdón, que es 501. Es 501, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tienen que ir corrigiendo. Sigamos analizando. Por ejemplo, hablemos de fuentes de captación. Vamos a buscar acá. Acá tenemos una galería filtrante, ¿correcto? ¿Qué dice la norma? Que el 100, vámonos acá, el 100 es fuentes de agua. Por ejemplo, asumamos que la galería filtrante es una fuente de agua, le damos mantenimiento, le damos editar, eso ya no va al 101, sino iría al 100. Entonces, lo que tienen que hacer es revisar su costeo, su mapa de costos, ¿correcto? Que ya lo tienen listo. Y simplemente, luego de haber hecho esta configuración que les estamos entregando en la guía que le hemos publicado, luego de haber hecho esta configuración, lo adaptan en su centro de costo para que no tengan inconvenientes en obtener la información. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta con respecto a esta modificación? Preguntas, por favor. Ya, hay una pregunta que dice, me dice el X15. Ingeniero Pastor, ¿estos reportes ya están validados por el regulador? Me explico. Si los datos que se remiten son los datos solicitados por el regulador, porque a veces rechazan porque no coinciden con la información transmitida. A ver, número uno, los datos que están remitiendo son los datos de sus estados financieros. O sea, quienes los validan son ustedes. ¿Correcto? Número dos, con respecto a lo que recibe SUNAS a partir de la transferencia, deben, en mi modesta opinión, consultar por qué se rechaza la información. Porque un motivo de rechazo, y eso siempre lo hemos conversado, es que de repente a SUNAS los criterios de afectación de condición de costos no le parecen los correctos. Y eso es muy diferente a que el envío esté mal hecho. El envío es correcto, es tangible porque son los estados financieros de la empresa. No hay más información que se envíe. Como ustedes afecten, trabajen, es un tema interno en el cual nosotros no intervenimos. No sé si ha sido clara la explicación que acabo de dar. He leído literal la consulta para que quede claro para todos. Espero que sea clara la explicación para continuar. Me parece que sí. Bueno, está clara esta plantilla de configuración. Se las doy hecha. Simplemente para que la ingresen en su sistema. ¿Correcto? Está lista. Y lo que tienen que hacer a nivel de centro de costos. Aló, ingeniero. ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunten. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Brandon de Buenos Sado días. Ayacucho. Hola. Con respecto a los reportes regulatorios eh, y este centro de costos que se tiene que modificar con los nuevos códigos que se tienen en las unas, ¿mueve también lo que es el histórico o es del mes en donde se actualiza para adelante? Muy buena pregunta, Brandon. El estado financiero tal cual no cambia. ¿Correcto? Eso no tiene ninguna afectación. Lo que sí va a pasar es, cuando ustedes actualicen los parámetros de costos y quieran generar un reporte, por decir, del 2021, va a salir con el nuevo formato. Es este que está en pantalla. Eso ténganlo en cuenta. Sugerencia, saquen una copia de seguridad si es que les piden información histórica. Ahí está.
pero esa modificación aplica. Una vez que se implementa, van a generar reportes anteriores y va a salir con el nuevo formato. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Sigamos. El famoso registro de costos. Eh, el regulador cuando publica su norma nos da una serie de requerimientos. Vamos a ver ese reporte. No, nos pide localidad, centro costos, cuenta 9 dígitos, a 2 dígitos, a 3, etcétera, etcétera. Y el detalle. Como ustedes pueden evaluar, toda esta información no entra en ningún papel. Entonces lo que nosotros les hemos hecho es preparar el reporte y preparar la plantilla de datos. Eso es lo que le ponemos acá. Cuando generen el registro de costos, se van a la opción de reportes regulatorios, registro de costos, aquí está, de enero a noviembre, por ejemplo, acumulado mensual. Le dan a aceptar. Y genérenlo en XL5. Le sale toda la información que pide el regulador, solamente para que le den formato de cabecera. Noten que aquí está la clase 9 a 2, la A3, analítica, con su descripción, la cuenta financiera 6, con su descripción, costos con su descripción, el proceso, el subtipo y todos los gastos. O sea, hay reportes que nosotros vamos a emitirlos. Observen, por favor. Reportes. Acumulado mensual de enero a noviembre. Correcto, ahí tenemos el reporte. Y como pueden ver, el reporte por tamaño no contempla todos los requeridos porque no tenemos más espacio. Entonces, la sugerencia es, por ejemplo, en este caso, guardarlo como XL5. Lo guardan como XL5 y obtienen toda la data, tal cual la pide el formato. ¿No? Esa es la recomendación que hacemos en algunos reportes, porque es imposible obtenerlo todo en una sola hoja. Preguntas, por favor. Hemos visto registro de costos. Continuamos. Luego tenemos un reporte rotatorio C6, que dice ingresos, ¿correcto? Que nos pide un detalle de la caja. Vamos a explicar dónde sacarlo y cómo parametrizarlo. A ver, présteme atención. ¿Y de dónde sale cada dato? Vamos acá. El reporte lo tenemos acá. Reportes regulatorios, información complementaria, ingresos, salda caja de hongos. ¿No? Ahí lo tenemos. Y me va a generar el formato tal cual lo pide el regulador. Pero evaluemos algunos datos. ¿De dónde saca la cuenta corriente? Esta está acá. ¿De dónde saca el código del banco? Y de dónde saca la naturaleza. ¿No? Eso es lo que se pide ahí en el formato. Entonces vamos a irnos un ratito al módulo de finanzas. Buenos días. Buenos días. Coco, buenos días. Hola Juan Carlos Hola. González, Guánico. Hola. Una consulta. Bueno, ahí lo he puesto en el chat.
¿sería posible que puedas grabar los archivos que estás generando en una carpeta, ya sea en formato DBF, XLS, para nosotros poder aprovecharlo en un momento y también para poder consolidar, por ejemplo, como en el caso de la información que viene de comercial, que obviamente no tiene el Avalon y que nosotros podamos generar algún formato, ¿no? Y poder generar, exportarlo e imprimirlo para los reportes regulatorios? Ok, o sea, termino lo de esta explicación y retomo lo tuyo, Juan Carlos, para no irme de la línea. Ok, gracias. Eh, bueno, en este reporte nos pide número de cuenta del banco, naturaleza, saldo disponible, correcto, saldo comprometido, saldo final, etcétera, etcétera. Esto es lo que pide el reporte. Vamos a evaluarlo. En el módulo de finanzas tenemos los siguientes datos. ¿No? Tenemos la cuenta de banco, número de la cuenta de banco, la cuenta contable, obviamente la tenemos. Tenemos el banco tiene que estar asignado el banco de la cuenta. Y acá viene otra cosa, el concepto. Eso no lo están agregando. Y cuando generan el reporte, pues tiene problemas. Hay una versión anterior, la versión actual está normalizada al formato, pero no están colocando el concepto. Y ese concepto se queda acá. Está en el formato. Entonces, eso tienen que, por favor, revisarlo, ¿no? En el módulo de finanzas. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Saldos disponibles, saldos finales y el movimiento mensual. Eso es todo lo que tenemos que tener, ¿no? ¿no? Y eso, ojo, eso lo saca del balance, ¿sí? Del balance. No lo saca del módulo de finanzas. Normalmente finanzas está más adelantado, ¿no? Entonces, por si acaso, esto lo obtiene del balance. Del balance. En este caso, del balance cerrado. ¿Preguntas? Correcto, aquí también les he puesto una diapositiva para que sepan dónde configurar los atributos, correcto, relacionados con ese reporte. ¿No? Está en el menú de finanzas, cuentas contables, número de banco, concepto y código de banco. Correcto, esto es algo que tienen que tener disponible. ¿Alguna pregunta sobre este reporte para tomar lo que dice Juan Carlos? ¿Ninguno? Bueno, Juan Carlos me manifiesta que si sería disponible grabar todos los reportes generados en formato DBF o XLS. Justo iba a tocar un tema relacionado con los DBFs, pero en unos minutos. Pero ¿cómo se llama? Realmente sí se pueden guardar, porque si ustedes analizan el tema, todos los reportes tienen un botón de exportación, como formato XLS. ¿No? Lo pueden guardar en la carpeta que ustedes configuren y personalicen cada usuario. Eso lo pueden hacer, no en una carpeta predeterminada. Eso es una recomendación, les muestro lo que hay, ¿no? Ahora, para trabajarlo en formato de datos, la sugerencia es esta, ¿no? Exportarlo a XL5, porque de XL5 yo lo puedo grabar como DBF o como cualquier otro formato de datos CSV delimitado por comas, texto, que yo crea conveniente. Pero no rechazamos la idea de guardarlo como un DBF, o sea, no hay ningún problema. Tendríamos que hacer la adecuación porque actualmente no la tiene. Esa es una recomendación que también podríamos hacer. ¿Correcto? Al guardarlo como XL5, lo que tienen acá es la data. Toda la data del reporte. Y eso después, bueno, el Excel no lo soporta.
el Excel en su formato actual, no sé si lo soporta, a ver, déjeme verlo. No soporta ya la exportación a DFs, pero sí el LibreOffice, por ejemplo, ¿no? Entonces lo podrían hacer, ¿no? Pero también lo podríamos copiar como DF en una ruta específica. Déjenme tomar esa recomendación para poderlo adecuar y ustedes la pueden utilizar. Continuamos entonces. Reporte 7 es la información base de activos fijos, correcto, de activos fijos y de intangibles. ¿Dónde generamos esa información? Esa información la generamos acá, en reportes regulatorios, informe de activos fijos. En la versión 2023 se ha hecho una adecuación, activos e intangibles, los separa, porque el regulador ya los ha generado, los está pidiendo en dos formatos distintos, correcto, los separa. Entonces, ahí pueden ustedes generar tranquilamente su informe de activos y su informe de intangibles, tal cual lo solicita el regulador. Recomendaciones. Présteme atención, por favor. Voy a ingresar al sistema patrimonial un minuto. En el reporte regulatorio, correcto, se solicitan columnado de modalidad de servicio y clasificación del activo. Estos códigos que estoy en este momento sombreando, poniendo en amarillo. Correcto. Esos códigos he visto y he notado que normalmente no los actualizan. Y eso sí es importante hacerlo. La pregunta es ¿dónde? La pregunta es ¿dónde actualizarlos? Okay. Vamos al sistema patrimonial. Y aquí tenemos estas tres tablas. Clasificación, servicios y modalidad. Esas tablas tienen que estar homologadas con lo que está en los documentos de SUNAS. Ojo con eso. Tienen que homologarlas con los documentos de SUNAS. Y obviamente esos datos se asignan al momento de hacer la modificación de un activo, ¿no? Aquí tenemos la opción para colocar los códigos de SUNAS. Ahí está todo, ¿no? Ahí los pueden hacer, lo pueden regularizar y con eso lo pueden trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, este reporte de activos, correcto, e intangibles se genera en esta opción. Y aquí vuelvo a retomar algo que mencionó Juan Carlos, que es válido. Si ustedes revisan el dispositivo, la norma, habla de una estructura de datos. Acá está, acá lo voy a colocar en pantalla. Habla de una estructura. Esa estructura ya la hemos trabajado nosotros en el sistema. Lo genera todo en base a esa estructura, pero lo que no hemos visto en la norma es cuál es el formato final de esa estructura. Si es un XLS, si es un CSV, si es un DDF, para poder hacer la exportación definitiva, ¿no? Actualmente nos quedamos solamente en el reporte. Y como no tenemos la información cuál es el formato final de esta estructura, lo que recomendamos inicialmente es esto. Inicialmente, porque lo vamos a automatizar cuando se haga la aclaración del caso, ¿no? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Sugerimos guardarlo como XL5, como lo acabamos de mostrar hace unos minutos, y ahí exportarlo al formato final que diga la SUNAS. Vuelvo a repetir, he revisado el documento, salvo que se me haya escapado, no he visto el formato final, ¿no? No he visto el formato final, o sea, he visto los campos, los tipos, pero no el formato final al cual se exportaría. Entonces, por eso, por el momento, en esta preliminar, en esta versión definitiva que estamos publicando, recomendamos utilizar el XL5 para exportaciones. Ya eso lo hará el área técnica de las empresas y los ayudará si es que lo consignan. Pero el reporte, como reporte, ya el sistema lo tiene totalmente automatizado acá. Activos e intangibles.
Obviamente acá también hay otro detalle, ¿no? Una de las, Brandon ha mencionado de que a veces la SUNAT rechazaba la información, decía que no estaba todo, no estaba todo lo que se necesitaba. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. En la versión anterior, es decir, hasta el formato 2022 con SUNAS, no existía la separación de activos e intangibles, solamente era activos. Y obviamente se tenía que enviar todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que las empresas les faltaban dos cosas. La primera cosa que le faltaba era esta, era las construcciones en curso, acá. Porque las empresas normalmente, ¿qué hacían? Manejaban solamente el activo fijo contable y las obras las manejaban aparte. Entonces, ¿por qué no le cuadraba a SUNAS? Porque simplemente cuando llega, el sistema enviaba lo que tenía y no enviaba las construcciones en curso porque no estaban en el sistema. Ya en el 2022-21 varias empresas han incluido todas sus obras en el módulo patrimonial. Y el otro punto final que también generaba descuadre era este, que las empresas no tenían registrados sus intangibles. ¿Correcto? Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta antes de hacer, antes de la generación de estos reportes, ¿no? De repente dicen, no sale, no es que no sale porque el sistema falla, sino es que no sale porque simplemente no tiene registrados los intangibles. Si no están registrados los intangibles en el módulo patrimonial, no va a obtener ninguna información, porque toda la información que se extrae para el reporte regulatorio 7 de activos e intangibles, correcto, se tiene a partir del sistema patrimonial. A partir del sistema patrimonial. Entonces, eso por favor tenerlo en cuenta al momento de trabajar, ¿no? Al momento de trabajar. No sé si hay alguna pregunta con respecto al tema patrimonial. ¿Preguntas? Ok, continuamos. El reporte 8, como lo hemos puesto en el documento, no lo generamos. En este momento no lo generamos, porque no tenemos proyección de ordenamiento, nada relacionado con ese tiempo. El reporte número 9, proyectos, sí lo generamos y lo hemos adecuado a todo lo que está, lo que pide el regulador. Lo hemos modificado completamente. ¿Dónde lo obtenemos? Lo obtenemos en reportes regulatorios. Este es de los activos fijos, de los intangibles, perdón. Lo obtenemos en reportes regulatorios, informe de inversiones. Ahí está. ¿Correcto? Entonces vamos a generarlo. Ahí está el informe de inversiones. Se ha cambiado completamente el formato. Entonces voy a explicar de dónde sale toda la información. Prestamos atención. No se consigna el año de inicio de las obras. No lo tenemos registrado. Y creo que ustedes tampoco, en ninguna parte del sistema. Por lo tanto, si el reporte es un acumulado al 2022, estamos colocando como fecha de referencia el 31 de diciembre del año anterior. ¿Correcto? Porque es a partir de ahí que obtenemos los saldos y los movimientos. Ese es como primer punto. Tenemos el código de la cuenta y tenemos el saldo inicial. Este saldo inicial es de balance, saldo de apertura. Tenemos la denominación de la cuenta, los códigos SNIP, la referencia, la moneda, la anualidad del BUT y los ingresos. ¿Qué son los ingresos?
Los ingresos son los cargos a la 33 en el año. Ojo, los cargos a la 33 en el año, ¿no? Luego tenemos la fuente de financiamiento. ¿Dónde se coloca? En contabilidad. Vamos a revisar esos temas en un minuto, ¿no? Luego tenemos el gasto. El gasto que se obtiene, toda la 33 es abonada. El IGB, ¿cómo se obtiene? Del sistema de logística, ¿correcto? Se extrae todo el IGB de los devengados de inversiones. Los inafectos, ¿cómo se obtienen? Del sistema de logística. Todo aquello que no es IGB, en este caso retenciones, también se obtiene. Y otros, redondeos u otras cosas. ¿Correcto? Marco de ejecución, actividad, lo hemos dejado en blanco porque no tenemos referencias a esa información. Por lo tanto, todo el reporte de inversiones lo hemos modificado. Ahora, ¿cómo se configura? Vamos al sistema. Tablas, cuentas contables, buscamos la 339. Una cuenta cualesquiera. Le damos mantenimiento, editar. Correcto, y ahí tenemos los datos. Correcto. ¿Qué colocamos? Código SNIP, el total del proyecto, correcto, y la fuente de financiamiento del proyecto, ¿no? Con esa información se obtiene básicamente todo ese reporte de inversiones. ¿Alguna pregunta con respecto al reporte de inversiones? ¿Ninguna? Bueno, solamente una aclaración. Los reportes de inversión, lo que se muestra en el reporte de inversiones es 339 con saldo. Porque nos hemos dado cuenta que hay varios que tienen 339 que no tienen saldo ni movimientos, están en cero. Las hemos excluido para no cargar el reporte. Continuamos. Fondos de inversiones y reservas, estos todavía no los estamos disponibles, los estamos analizando. Porque tendríamos que modificar todo el sistema y tendríamos que evaluar cuál es la nueva clasificación de los fondos de inversiones, ¿no? Les voy a mostrar algo. Vamos a ir al módulo de finanzas supinoto. Módulo de finanzas. Aquí tenemos en tablas fuente de financiamiento, los fondos de inversión. La fuente de financiamiento, perdón. Pero esta fuente de financiamiento tiene una clasificación que se trabajó en época de pandemia. Estamos investigando cuál es el nuevo esquema de clasificación para poder encajar los datos en el reporte, ¿no? Entonces, todavía no tenemos esa información. Estamos pasando la consulta a través de uno de nuestros clientes para que la SUNAS a ver si le responde y en función a eso trabajar estos reportes. Por lo tanto, el reporte 10 está pendiente. El reporte 11 estaciones administrativas, bastante sencillo. Se mantiene la versión anterior. Bueno, aquí les he puesto en la diapositiva una configuración para que ustedes vean el reporte de inversiones, ¿no? Las acciones administrativas se obtienen acá, reportes regulatorios, informe de sanciones, saca el monto acumulado. ¿Cómo lo configura?
tienen que crear una agrupadora de sanciones, donde la configuran en parámetros auxiliares, tabla de agrupadores de sanciones, que colocan un código, una descripción y la cuenta contable. Con esos requisitos van a obtener el reporte sin inconveniente. Reporte bastante sencillo, que básicamente mantiene la estructura desde el 2019. El reporte 12, que es bienes y servicios adquiridos por transferencia y donaciones, también lo tenemos pendiente porque eso requiere más que trabajo de desarrollo, requiere toda una implementación. Y voy a explicarlo en este momento. Présteme atención. Este reporte lo que pide es lo que se ha adquirido con transferencias y donaciones. ¿Correcto? Con transferencias y donaciones. Y para poder sacar este reporte hay que establecer un estándar de trabajo. Présteme atención. Voy a entrar al modo logístico un minuto. Me encuentro en el módulo de logística. La base de compras está. No hay ningún problema. Está. Lo que hay que determinar es cómo filtrar las transferencias y las donaciones. ¿Correcto? Nosotros originalmente estamos considerando utilizar la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento. ¿Correcto? Y a esa fuente de financiamiento vamos a requerir agregarle un identificador, si es una transferencia o si es una donación. Por lo tanto, esa es una modificación que es relativamente simple, la vamos a trabajar para entregarla según una siguiente revisión. Entonces, en resumen, preocúpense para que no haya problemas en la generación de reporte, que todas las órdenes tengan fuente de financiamiento asignada. Eso es clave, ¿no? Entonces, ese tema tenemos que ver. El siguiente problema es bienes y servicios adquiridos con préstamo, ¿correcto? Ahora, se entiende que si a mí, por ejemplo, el Banco Mundial me da dinero, es una fuente de financiamiento. Pero lo que no tenemos registrado es los préstamos, si es con devolución. Entonces, aquí también tendríamos que en finanzas que habilitar si es una fuente de financiamiento retornable, o sea que va a haber un pago a la entidad cooperante. Entonces, todas esas clasificaciones, por favor, las vamos a tener que tener en cuenta para emitir este reporte. Vamos a hacer los cambios respectivos para sacar este formato 12, ¿no? Pero ya les estoy avisando que todo está estrictamente en función a que las órdenes de compra y de servicio todas tengan fuente de financiamiento. ¿Correcto? Eso quería precisarlo. Luego viene el reporte regulatorio de insumos químicos. También está configurado. ¿Dónde lo van a obtener? Cuando ustedes instalan esta versión, les hemos mandado el menú. En ese menú aparece la opción reporte de insumos. Aquí le hemos agregado una opción, mensual o acumulado. No lo pide el RON, pero de repente piden información de un mes específico o piden el acumulado al mes en el que estamos trabajando. Entonces, por si acaso, lo hemos añadido.
Y si ustedes ven el formato del documento, es igual. Tenemos el proceso principal, alcantarillado, materias primas, colectores, el detalle de la 6.1, que es lo que está pidiendo, ¿no? O sea, todo lo tenemos ya configurado y es automático. No tienen, solo más que generarlo con su balance cerrado. Sigamos. Este reporte, el 14. Este reporte, eh, básicamente lo que hacemos, como lo he explicado hace unos minutos, es generar una plantilla. Generar una plantilla. Como reporte no lo podemos sacar, porque inclusive en su formato dice parte 1, parte 2, parte 2, parte 3. Entonces la pregunta es cómo obtener la información para armar más rápidamente esta plantilla de planillas. Muy bien. Lo remitimos al sistema de personal. Pero voy a hacer la explicación primero en la diapositiva. En el sistema de personal, ese reporte lo sacan acá, en donde dice planilla de zona de trabajo, y lo que va a generar es un Excel. Correcto, un Excel. Que ustedes lo van a poder trabajar. Correcto, un Excel. A partir de las planillas. ¿Y qué tienen que configurar? Y vamos a ver cómo se configura. Se configura acá, perdón, me pasé. Y lo que tienen que hacer es entrar a la agrupadora de conceptos, crear agrupadoras. Ahora, estas agrupadoras, ¿cuáles van a ser? Las que están acá, las que están en el reporte. Otros conceptos remunerativos, patronal, otros pagos derivados de negociaciones colectivas, etcétera. O sea, estas etiquetas las tienen que crear en la opción que se llama agrupadora de conceptos. Y a cada concepto remunerativo le agregan su agrupadora, para que puedan generar la hoja de trabajo y no lo hagan manual, porque ese reporte genera demasiado trabajo. Imagino si lo hacen manual. Vamos al sistema un ratito. Acá. Estamos en el sistema de nómina. Tienen que entrar acá, tablas, y acá hay una opción que se llama agrupadora de conceptos. Aquí tiene que crear cabeceras. Por defecto el sistema tiene el 00, conceptos varios. Tiene que crear cabeceras. Ahora, estas cabeceras, ¿con qué van a cuadrar? Vuelvo a repetir, estas cabeceras tienen que ser exactamente las cabeceras que pide el reporte. Remuneraciones, aporte patronal, otros conceptos remunerativos, pagos derivados de negociaciones, bonificaciones, etcétera. O sea, lo que pide. Eso tienen que tener esas cabeceras. El sistema soporta 99 cabeceras, más que suficiente. ¿Correcto? Entonces, ahí tienen que crearlas. Número 1. Luego de crear esas cabeceras, tienen que irse a archivo, tablas, conceptos. Aquí tienen los conceptos remunerativos, le dan editar y aquí le colocan qué cabecera va a utilizar para que el sistema agrupe. ¿Correcto? Y pueda generar la data en el columnado que más o menos pide el regulador. Eso es lo que tienen que hacer ahí. Y luego de eso, lo único que tienen que hacer es hacer su planilla tal cual. Van a planillas, van a reportes, van a planilla de zona de trabajo y simplemente generan. El sistema le va a sacar una advertencia porque lo que va a hacer es una automatización. Lo va a mandar directamente a un Excel. Y ahí ya ustedes lo van a poder manipular con todos los datos, ¿no? Vamos a ir viendo esto, por ejemplo. Como ustedes pueden ver, en la parte superior, el sistema va sacando trabajador por trabajador. Y si yo abro mi Excel,
aquí se está cargando dinámicamente toda la información. Apellido paterno, materno, nombres, costo, oficina, cargo, tipo de puesto, todo lo que pide el reporte. Entonces va extrayendo toda la información en esta plantilla para que ustedes ya puedan darle formato final y presentárselo al regulador. Les repito, ese reporte no puede ser hecho manualmente porque es muy trabajoso. Hagan un solo trabajo con esa configuración y automatizan todo y se olvidan del problema. ¿Correcto? Entonces ahí tienen cómo trabajar. ¿Preguntas con respecto a este reporte? ¿Ninguna? Pasamos al siguiente. Gastos de locación de servicios. ¿Correcto? Gastos de locación de servicios. ¿Dónde lo obtenemos? Gastos de locación de servicios. Eso está en reportes regulatorios, información complementaria, la última opción. Gastos de locación de servicios. ¿Correcto? Ahí lo tienen, ¿cómo se llama? Para generarlo. Es automático. Ahora, ¿de dónde saca esta información? Esa información la saca básicamente del módulo de logística, del tipo de comprobante 02, que son recibos por honorarios. De ahí saca toda la información. Analicémoslo, por favor. Vamos a generar. Este está trabajando, un segundo. Vamos a generar ese gastos por locación. Reportes regulatorios, formación complementaria, gastos por locación de servicio. Vamos a generar. Ok, lo tenemos generado. Como ustedes pueden ver, es un reporte que una hoja A3 no lo soporta. Bastante amplio. Pero el sistema tiene todo, básicamente, ¿no? Y vamos a analizarlo, ¿no? Tiene, pues, la gerencia, tiene el área, el nombre del trabajador, la localidad, las locaciones mensuales, los promedios y todo. Pero vamos a verlo un poquito mejor. Yo siempre digo que cuando el reporte es muy cargado y no entra en una hoja, mejor es trabajarlo como una tabla. Vámonos a nuestra exportación. Perdón. Un segundo, por favor. Voy a generarlo de nuevo. Correcto, lo voy a exportar como XL5. Y aquí lo tenemos en pantalla. Como ustedes pueden ver, tiene toda la información. Lo voy a ampliar. La unidad orgánica, el área, el proveedor, el nombre, la localidad, las retribuciones mensuales devengadas, el total anual, la cantidad de meses en las cuales ha trabajado y el promedio. Todo lo que está en el formato lo tiene calculado automáticamente. Entonces, a veces el reporte como sale, se lo mandan, ¿no? Ustedes y la zona dice, no, no es el formato. Es que la verdad es que no entra en una hoja convencional. Para evitarse ese problema, exporten la data, denle un formato final si desean y listo. ¿No? Pero ahí está toda la información tal cual está en el regulador, lo que pide el manual de regulador.
completito. ¿No? ¿Cuál es la fuente de validación de eso? Órdenes de servicio devengadas que tienen recibo por honorarios. ¿Correcto? Entonces ahí hemos solucionado este reporte. La ejecución financiera de proyectos también se mantiene, solamente hemos cambiado la etiqueta. Es la que viene del, ¿cómo se llama? De la versión anterior. Simplemente entran a la opción de reportes regulatorios, información complementaria, seguimiento de inversión. ¿Correcto? Ahí la pueden sacar. Y también la ejecución física. ¿Correcto? También en la misma opción. El sistema le va a pedir si quieren imprimir o no la información financiera y la información física. Ambas. El flujo de caja lo sacan de finanzas. Por lo que he podido apreciar, lo que pide Sunas es el flujo financiero, no el flujo por etiquetas que manejan portazo. ¿Dónde lo sacan? Módulo de finanzas, reportes, consultas, flujo de caja mensual. Le dan a aceptar, le dan a imprimir, a n dígitos, ahí lo tienen. Formato A3. Y lo genera. ¿No? Lo genera. Ahí está todo el flujo de caja. ¿No? Entonces, en la diapositiva les he puesto la configuración. ¿No? Hay una opción que se llama cuenta de flujo de caja, donde todas las cuentas que dan al flujo tienen que estar definidas. Ahí les he puesto un ejemplo de tabla. ¿No? Y con eso cumplimos. En este caso, para finalizar, quiero recalcar que estamos entregando con esta publicación 20 de 23 reportes. ¿Correcto? De 23 reportes que le corresponden a la Ábalo. Algunos requisitos son las pequeñas configuraciones, pero fundamentalmente balances cerrados. Esto ya ha sido publicado. Nosotros lo estamos instalando a las empresas que nos han pedido asistencia técnica. Ayer, si no me equivoco, empezamos con Nazca, con Bagua, con Chancas. Hoy estamos continuando con Oroya, con otras empresas pequeñas. Si alguien necesita asistencia técnica para instalación, encantado, nos contactan por el interno, nos conectamos. Pero esto ya está publicado, está distribuido la guía, está distribuido el resumen. Y sobre esta base iniciamos con nuestra fase de cumplimiento de la norma. No sé si hay alguna pregunta final, por favor, porque quiero hacer una aclaración adicional, pero fuera de la grabación. ¿Alguna pregunta final con respecto a los reportes? Creo que ninguno. Voy a cortar la grabación hasta esta etapa. Les pido que me regalen 3 Ingeniero, minutos de su tiempo y no se retiren, por favor.